Y para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes pueda tomarse unos segundos para pensar qué tanto conoce de su propia historia. Porque hoy les voy a presentar una investigación que hicimos en torno a la historia de la escuela Amadeo Jacques, siguiendo los pasos tradicionales de lo que es al fin alfabetización informacional, que consiste en 4 pasos. Nosotros desconocemos cuándo fue fundada exactamente la escuela, cuál fue el primer edificio que ocupó y también por qué le pusieron Amadeo Jacques, entre otros datos que quisimos ir investigando. Entonces, para poder definir el problema, que es el primer paso, lo que hicimos fue preguntar a los estudiantes qué es lo que necesitamos saber. Entonces, la primera búsqueda que les propuse era hacerla en internet y ellos colocar historia de la escuela Amadeo Jacques. Y ahí nos dimos cuenta de que existe otra escuela que tiene el mismo nombre en Argentina y que aparecía en los primeros lugares. Entonces tuvimos que ir puliendo esta búsqueda, ajustándola. Y para el siguiente paso, que es el de la búsqueda y evaluación de la información, yo ya les había propuesto 4 posibilidades para que ellos pudieran comparar. Entonces, para que pensaran qué diferencias encontraban, por qué aparecen entre comillas, ¿no? Esto de que si lo ponemos entre comillas nos aparece exactamente lo que buscamos, ni más ni menos. Pero sobre todo pensar cuál podría ser el término más preciso. Y obviamente coincidimos que con el último, colocando la ciudad y el barrio, era que podíamos llegar a nuestra escuela. Siguiente, por favor. Entonces les pregunté, bueno, ¿y cómo hacíamos la búsqueda? ¿Qué necesitábamos para hacerla? Y ellos plantearon Wikipedia, plantearon también usar el buscador Google, plantearon Chrome, plantearon Yahoo. Eso nos sirvió también para ver la diferencia entre lo que es un buscador, lo que es un navegador y también lo que es un sitio de información como es Wikipedia. Obviamente en Wikipedia no aparece información de la escuela. Pero la siguiente pregunta fue, ¿solamente podemos utilizar Google? Entonces yo les presenté el siguiente listado de los 15 navegadores más utilizados en el mundo. Y ahí fuimos buscando en cada uno, sobre todo pusimos más atención en el tercero, hicimos una búsqueda en Bing para ver qué aparecía, y en realidad en ninguno aparecía demasiada información. Entonces nos tuvimos que quedar con el tradicional buscador que es Google. Pasó algo muy cómico y también emocionante para ellos, porque ellos se emocionaron mucho cuando vieron esto, que donde aparecían diferentes referencias sobre la escuela, la gente opinaba, ¿no? Y este es el caso de Mirta, de una señora de 80 años que fue a nuestra escuela, que fue alumna de nuestra escuela, que está viviendo ahora, si no me equivoco, en Estados Unidos, y bueno, dejando comentarios muy lindos sobre la escuela. Entonces ellos propusieron que le escribamos a Mirta, este es el formulario con nuestra consulta, para ver si Mirta nos podía brindar una videollamada para contarnos más sobre el pasado de la escuela, sobre todo cuando ella fue estudiante, ¿no? Mirta nunca nos respondió hasta el momento, pero bueno, lo intentamos. Fuimos encontrando diferentes sitios con información de la escuela. Vamos a la próxima, por favor. Entonces pudimos ver que la información no solamente aparece en formato texto, sino que también la podemos encontrar a través de audios o podcasts, imágenes, videos. Entonces hicimos una búsqueda más profunda en relación a imágenes y ahí tuvimos algunas que nos mostraban el cambio en cuanto al color de la fachada a lo largo de la historia de la escuela, ¿no? Y lo mismo hicimos en YouTube y encontramos algunos videos. Obviamente estos videos que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva son quizás porque como están incrustados tarda en cargar, no importa, pero son videos que fueron grabados en los 90 y que hace algunos años fueron subidos a YouTube, de actos importantes de la escuela. Digamos, quizás no nos aportan información como tal de la historia, pero sí permiten ver cómo se vestía la gente en los 90 y qué cambios pudo haber, podemos encontrar en relación a la hora, ¿no? Hicimos búsquedas también en redes sociales, entonces encontramos en Facebook y encontramos en Twitter algunas pequeñas noticias que hacían referencia a visitas que se le hicieron a la escuela y algunos otorgamientos que se le entregaron al director. Seguimos, por favor, esto también fue lo mismo en Twitter. Siguiente.
Acá están los videos. Próxima, por favor. Ahí van a poder ver, bueno, que fueron grabados obviamente con tecnología de la década del 90, ¿no? Entonces, el siguiente paso ya fue ver si realmente podíamos quedarnos solamente con la información que estaba en Internet. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que es análisis y organización de la información. Y la pregunta es, ¿por qué aparece tan poca información en Internet? Entonces algunos estudiantes respondieron, porque no se había subido, otros porque no existía Internet cuando surgió la escuela, y algunos porque antes la tecnología no era tan avanzada. Próxima, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir la información que nos falta y que no está en Internet? Y ellos propusieron preguntarle al director, que lleva más de 15 años en la escuela, buscar fotos de la institución, preguntarles a docentes o familiares que hayan sido anteriormente estudiantes, preguntarle a la docente más antigua, fue otra propuesta, y tomarle fotos a la escuela actualmente para poder después comparar con las antiguas. Y yo ya les tenía preparadas también algunas propuestas, ¿no? Una era visitar la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso para ver si se había publicado el año en que surgió, digamos, la escuela, alguna noticia sobre la escuela. Revisar fotografías antiguas que yo ya sabía que el director tiene. También el director tenía un texto mecanografiado donde durante algunos años se había encargado algunos hechos importantes de la escuela. Hacer una entrevista al director y también a la vicedirectora, porque además de ser vicedirectora había sido estudiante en la escuela, y salir también a entrevistar a los vecinos del barrio, de la cuadra. Entonces, en el siguiente paso, yo fui a la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso Domingo y les mostré en qué consiste, digamos, qué es lo que uno encuentra y cómo se maneja esto de poder consultar revistas o periódicos antiguos, ¿no? Todos los que son anteriores a 1930, si no me equivoco, están digitalizados, entonces uno los tiene que consultar en estas máquinas, y lo que hice fue consultar todos. Vamos a la próxima, por favor. Ellos me brindaron en la biblioteca este periódico que es El Tiempo, que en ese momento existía en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del año 1897, y nosotros sabíamos que la escuela había sido inaugurada en febrero, pero no se sabía qué día. Entonces lo que hice fue buscar día por día para ver si había alguna noticia. Lamentablemente no apareció ninguna noticia. Próxima, por favor. Entonces, otro de las etapas de los encuentros consistió en revisar y ver fotografías antiguas de la escuela para poder comparar con el ahora. Quedó como tarea ver si alguno podía preguntarle a sus padres que haya pasado por la escuela, que haya sido estudiante de la escuela, si tenía alguna información, algún material. Revisamos ese texto mecanografiado que yo les decía que tenía el director para ver si podían surgir nuevas preguntas, para ver qué es lo que todavía nos quedaba por averiguar. Entonces redactamos preguntas para esta entrevista que le hicimos al director. Cada estudiante se quedó con una pregunta, entonces le hicimos la entrevista y fue un momento muy, muy interesante porque simulamos una conferencia de prensa. Entonces cada uno tenía que saludar y tenía que presentarse antes de hacer la pregunta. Obviamente el director los conoce, pero yo les decía que podía venir la supervisora o alguien de afuera que no los conociera. Esa entrevista obviamente la tenemos grabada, está el audio y lo vamos a publicar. Y después lo que hicimos fue pensar en las preguntas para los vecinos. ¿Sí? Estas fueron las preguntas que pensamos con los estudiantes. Y también fue un momento muy interesante el poder salir a la calle para hablar con los vecinos del barrio. Al principio ellos estaban muy nerviosos, eso es normal obviamente, pero después todos querían preguntar, así que se sintieron muy, muy cómodos y a gusto, y bueno, fuimos también recopilando ahí algunos datos de los vecinos. Le tomamos fotos actuales a la escuela para sumar a la historia que ya tenemos. Y ahora viene el último paso, ¿no? El de la apropiación y comunicación de la información. Esto todavía está en proceso. Lo que vamos a hacer esta semana es empezar a procesar la información de las entrevistas para sumar los datos que nos sirvan a esta historia de nuestra escuela, para poder presentar una línea de tiempo, que la vamos a hacer en Padlet el
próximo viernes, que la escuela celebra sus 125 años. Próxima, por favor. Bueno, en el acto del patrono. Y para finalizar, algunas conclusiones a las que nosotros pudimos llegar. Si bien no pudimos encontrar la fecha exacta de fundación de la escuela, tampoco pudimos saber en qué edificio ocupaba al principio, porque la historia dice que estaba enfrente, pero no sabemos exactamente dónde. Tampoco pudimos saber por qué se le puso Amadeo Jacks a la escuela. Pero lo interesante es que en el proceso los chicos encontraron datos que desconocían y que también pudieron apropiarse de estas herramientas de investigación que propone este proceso de alfabetización informacional. Además, me parece muy interesante que quedó demostrado que la biblioteca es un espacio que puede ir más allá de la búsqueda de los libros o más allá también de la búsqueda en Internet, ¿no? Que podemos salir al exterior para encontrar lo que necesitamos. Y que pudimos llevar este proceso del FIM un paso más allá, porque no solamente nos quedamos en investigar, sino que también pudimos generar contenido para enriquecer esa historia, la historia de nuestra escuela y de todos los que somos parte de ella. Por eso les hacía la pregunta al principio, ¿no? ¿Qué tanto ustedes conocen de su propia historia? Porque lo importante quizás no es saberlo todo, sino que poder estar en el proceso de reconstruirlo. Mi nombre es Miguel Ledesma, soy bibliotecario del turno mañana de la Escuela 4 del 2 Amadeo Jacks. Espero que hayan tenido un momento ameno y hayan podido aprender algo.